¿En quién confías? Es la pregunta. ¿En el abogado? ¿En el médico? ¿En el asesor? ¿En quién confías? ¿En la medicina? ¿O estás confiando en Dios? Hebreos 1:1. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Él, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las... ¿En quién confías? Es uno de los grandes dilemas que hay en la mente del ser humano. Vaya, cuando nos hemos sentido enfermos, le garantizo que si todos tuviéramos pisto, vamos al médico. Y vaya, que también parte de la bendición de ir a un médico es el hecho que Dios te ha bendecido y tienes el poder económico para poder ir. Pero ¿qué hay del pobre que no tiene cómo pagar una consulta médica? ¿O qué hay del pobre que pierde sus bienes porque no tiene una asesoría oportuna, porque las asesorías legales no son baratas, al igual que un médico? ¿Qué hay de aquel que está luchando en su matrimonio y ha puesto su esperanza en el asesor familiar, pensando que el asesor familiar va a resolver los problemas que son profundos dentro del hogar? Pues evidentemente hay cosas que humanamente no se pueden solventar, pero si nosotros aprendemos hoy a confiar y a poner nuestra vida y nuestras decisiones en las manos de Dios, creo que este año 2025 vamos a tener un año donde haya paz, que eso es lo que más anhela el ser humano, la paz. Yo prefiero no tener nada, pero estar en paz. El mismo proverbio nos dice que es mejor una casa no tan espaciosa, pero no con mujer rancillosa, que tener una gran casa espaciosa con mujer rancillosa. Esto es tremendo. Y acabamos de leer, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir. Tiene que ver con la paz. El hablar mucho le va a generar problemas. El no hablar también le va a generar problemas. Por eso la palabra de Dios dice: respóndele al necio conforme a su necedad, para que no se crea sabio en su propia. Vaya, entonces algunos dirán: ¿y usted por qué le responde a ciertas personas? Justamente por ese proverbio. Por ese proverbio estoy animado a responderle a aquellos que lo ofenden a uno. Y si te ofenden, respóndele al necio conforme a su necedad, para que no se crea sabio en su propia opinión. Va a haber momentos que tenemos que responder. Y no perdamos nunca la oportunidad de presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aún a aquellos que nos vituperan. Ahora, esta carta de Hebreos es muy interesante, puesto que aquí tenemos dos grandes pensamientos históricos con respecto a quién escribió esta carta. Unos se van por la línea de que deciden no designar un autor, sino decidir de un solo que el autor es Dios. Y es cierto, el autor es Dios. Pero otras fuentes históricas nos dicen que posiblemente esta carta la escribieron aquellos judíos cristianos que habían visto el resplandor de la gloria de Dios por medio de nuestro glorioso Señor Jesucristo, y estos judíos cristianos escribieron esta carta. Y está la otra línea de pensamiento, que por la sintaxis, el lenguaje y la forma en que se refiere a Timoteo, posiblemente fue Pablo el que escribió esta carta número 14, dado que Pablo ha escrito 13, y con esta sería la carta número 14. Pero independientemente de quién haya escrito esta carta, el mensaje es claro. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, postrero significa último día, en estos
últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Bien interesante. Entonces, ¿por qué se cree que tal vez pudo haber sido Pablo? Hebreos 13:23. Allí Pablo, el único que se refería así a Timoteo, ¿quién era? Pablo. Por eso se cree que posiblemente Pablo escribió esta carta. ¿Verdad? Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniera pronto, iré a verlo, dice. O sea, Pablo se refería hacia él. ¿Verdad? El lenguaje del autor se utiliza a través de la versión Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego. Y esta versión fue ampliamente utilizada por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando el Señor predicó, el rollo que abrió de Isaías es justamente una de las versiones de la Septuaginta, es decir, leyó la palabra de Dios en el griego koinet. Estos destinatarios eran los judíos que habían recibido a nuestro glorioso Señor Jesucristo en esa época. Y muchos de estos judíos había un problema, que aquí había comenzado la persecución, puesto que este era el año 65 en que se escribió la carta. Se cree que pudo haber sido escrito entre el año 65 al año 68, que es justamente cuando comienza toda la persecución de la iglesia del Señor Jesucristo por el gobierno romano. De hecho, aquel gran general Tito Flavio Vespasiano se convirtió en emperador, y al convertirse en emperador, después que muere Nerón, le fue a dar fuego a esta ciudad, prendió la ciudad y destruyó el templo, y se cumplió la profecía que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca del templo que se había reconstruido en el contexto de Nehemías. Y ese templo, dijo Jesús, que no iba a quedar piedra, y allí se cumple la profecía. Fue destruido. Y comienza la gran persecución. Y al comenzar la gran persecución, estos cristianos que eran judíos sintieron la tentación de regresar al judaísmo. Vaya, porque los romanos estaban persiguiendo nada más a los sediciosos, a los que andaban predicando un señor diferente al de Roma. Y no podía haber otro señor que el César. De modo que los únicos que predicaban un señor diferente al César eran los cristianos y no los judíos. Por lo tanto, la persecución de Roma no era para el pueblo judío, sino para aquellos que se habían autodenominado, ¿qué? Cristianos. Esto es bien interesante que lo sepamos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en algún momento nos vemos contra la espada y la pared y tengamos que sacrificar los principios de nuestro Señor Jesucristo por la fama temporal de este mundo? ¿O qué decir de aquellos que se meten al mundo de la farándula, que son cristianos? ¿Será que van a mantener sus principios? Como en el caso de aquel niño que fue a competir a un show de estos de que se canta música secular, y le pregunta a uno de los jueces: ¿y tú qué canción vas a cantar? Voy a cantar Aleluya, le dijo. ¿Y no te puedes otra? Le dijo, no, es que mis labios no van a cantar ninguna cosa que no alabe a Dios. Bueno, cántala pues, le dijo. Y cantó la alabanza, pero no sacrificó sus principios. Así que sí le podemos demostrar al mundo que podemos mantener nuestros principios, y aunque nos venga el diablo a querer sorprender, que nos alejemos del camino del Señor, mantengámonos firmes. No sacrifique sus principios por la fama temporal que otorga este mundo, ni por las riquezas. Yo conversaba el día de hoy con un joven notario que fue alumno mío en la universidad, y le decía yo a él: nunca vaya a sacrificar sus principios por dinero. Nunca. Cobre lo justo y nunca acepte soborno, ni vaya a sobornar nunca a ningún fiscal ni a ningún juez. Porque lo que más importa de un hombre es su palabra y su honorabilidad. Y eso es lo que debe de importar de un cristiano. Sus principios.
Y claro, estos judíos cristianos, al verse que ellos iban a ser perseguidos porque andaban predicando que Jesucristo era el Señor, fueron perseguidos. Y ahora resultaba algo interesante también en ese contexto que está escribiendo el escritor a Hebreos, es que muchos de estos judíos habían prosperado, estos cristianos judíos. ¿Será que la prosperidad nos hace daño, hermano? ¿Será que cada vez que tenemos suplido todo lo que necesitamos, agua, luz, teléfono, abre el refrigerador, hay suficiente comida? Incluso hasta se desperdicia por la irresponsabilidad de algunos hombres y mujeres que no saben cuidar la bendición de Dios. Así que cuide el alimento que Dios le ha dado. Sea responsable con lo que Dios pone en su casa. Amén. ¿No será que algunos que cuando comienzan a prosperar se olvidan de que Dios nos sacó de la miseria, de la necesidad, del problema? Esto es lo que estaba pasando en el contexto hebreo. Estos cristianos habían progresado y al progresar, pues no querían ver comprometido su patrimonio por la persecución romana, porque si ellos, evidentemente los romanos los cachaban que andaban predicando otros dioses, perdían completamente todas sus posesiones porque eran considerados sediciosos y en consecuencia eran traicioneros al imperio romano. Como cuando alguien se vuelve funcionario público, tiene dos caminos: o aceptar los sobornos o la corrupción que se pueda dar en algún momento determinado, o decide mantener en sus principios cristianos. Por eso muchas veces no sé si sea compatible la política con un cristiano, a menos que el cristiano tenga tan segmentados los valores que pueda incidir en los espacios públicos en el cual no se deje sobornar por nada. De esos hay pocos. En Babilonia solo habían 4 nada más que no se dejaron sobornar, ni comprometieron sus principios, ni nunca se inclinaron ante la tiranía ni ante las injusticias. Y cuando les propusieron adorar la imagen, prefirieron la muerte que adorar la imagen que representaba a un hombre. De aquí a 30 días salió un decreto: no se va a adorar ni orar en público a ningún dios, ni a ninguna deidad, a nadie que no sea al rey de Babilonia. Vaya, y solo 4 de toda esa gran cantidad de judíos que habían allí en la diáspora. ¿Quiénes eran esos 4? ¿Y quién más? Y Daniel. Solo 4. Ahora imagínense, en todo Egipto, solo 1. ¿Quién? José. Así que si usted considera que tiene los principios bien fuertes, que cuando le vayan a pedir algo ilegal en un puesto de función pública o de elección popular, por supuesto que pienso que los cristianos pueden hacer un mejor papel. Claro que sí. Porque van a cuidar los recursos de la gente. Entonces, aquí había prosperidad. Los cristianos judíos habían prosperado y nuevamente estaban siendo perseguidos por la fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, hasta este momento no se había llegado todavía al martirio. Estaban siendo perseguidos, pero todavía no habían sido martirizados, lo cual es compatible en una línea transversal con Romanos capítulo 10, versículo 9. Es ese mismo contexto. Exactamente ese mismo. Romanos 10, 9 es el contexto de Hebreos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De manera que si tú confesabas públicamente que Jesucristo era el Señor, eras una persona que ibas a ser perseguido por Roma, porque no había ningún señor que no fuera el César para el gobierno romano. En consecuencia, todo aquel que confesaba que Jesucristo era el Señor, so pena de ser perseguido y perder su vida. Ese es el contexto, Romanos 19.
No, ahora cualquiera lo dice. Usted le va a preguntar a un narcotraficante, ¿usted cree en Jesucristo? Claro que creo. Pero sus hechos no son los de un cristiano. Usted le pregunta al bolito, ¿y usted cree? Claro que creo. Pregunta al marihuanero, mire, usted que fuma macoña, señor, ¿cree en Jesucristo? Claro que creo. Va a un bar y comienza una conversación con alguien que está bien bolito ahí, que engaña a la esposa con cualquier mujer que pasa por ahí. Pues, ¿y usted cree en Jesús? Claro que creo. Si Jesús es el Señor, le va a decir. Pero, ¿por qué ahora? Pues la gente ve el cristianismo como una moda. Venimos a la iglesia porque es una moda, es algo bonito, las alabanzas, la alegría que se da. El gozo momentáneo que da el hecho de estar en una iglesia, pues la gente se siente hasta cierto punto con gozo y alegría en el corazón. Pero no deberíamos de verlo como una moda. Hasta este momento, esta iglesia estaba siendo perseguida, pero no habían llegado todavía al martirio. El martirio se da justamente ahí, entre el año 68 y 69, cuando comienza la gran persecución, donde Nerón utiliza a todos los cristianos de antorcha, los pone alrededor de su casa, que estaba allí en Roma, y todos estos cristianos que había capturado, los pone de antorcha y les daba fuego, y con eso iluminaba toda su casa. A todos aquellos que habían confesado que Jesús era el Señor. Ahora, el autor explica y enseña que Cristo es mayor que todos. Amén. Ahora, muchas de las doctrinas distorsionadas por los falsos maestros fueron tipo y sombra de lo mejor que había de venir, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta, mi amado hermano, fue particularmente escrita para alentar a aquellos que se habían desalentado y que querían volver al judaísmo. Ahora, estos destinatarios, posiblemente algunos dicen que eran los que estaban allí en Palestina, otros dicen que en Roma, pero Hebreos 13:24 nos dice que estos eran romanos, que estaban allí en Roma. Y dice Romanos 13:24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. O sea que estaban radicados ahí en Roma. Los de Italia os saludan. Entonces, estos cristianos que habían pasado por la persecución se estaban alejando de su fe y estaban cediendo a las tentaciones de volver al judaísmo porque no querían perder su patrimonio, porque no querían perder sus ingresos, su poder que tenían económicamente. Es como cuando hay represión en una nación, la gente decide o apoyar al gobierno, al que gobierna, no decir nada, callarse ante las injusticias, callarse ante la falta de transparencia. Y dice la gente, ¿para qué me meto en problemas? ¿Para qué voy a hablar de las injusticias? Para eso están estos. Porque dicen, si yo comienzo a hablar, pues me van a perseguir y los ingresos que tengo porque le facturo al gobierno, pues no me van a llegar. Mejor me callo y calladito me veo bien y en boca cerrada. Y ponemos el dicho, pero la Biblia dice, alza voz en cuello y proclama a la nación de Israel las injusticias. ¿No es este el ayuno que yo he pedido, dice el Señor? Que desatéis las ligaduras de la impiedad, que no oprimas con tu puño inicuo al pobre y que rompas las ligaduras de la impiedad frente al que sufre. Así que el cristianismo es incompatible con las injusticias. Por eso toda la palabra de Dios está llena de un solo elemento, de que el cristiano tiene que caminar en justicia. Tiene que caminar en justicia. Porque la raíz del justo, dice, no será. Porque la vida del justo es como la luz que va en aumento hasta que el día es. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
y todo lo demás os será. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que Dios como que si nos está advirtiendo a todos que no seamos injustos, vean. O sea que todo el cristianismo se basa en el tema de la justicia de Dios, vean. Unos para condenación y otros para salvación. Y el Señor nos dice en toda su palabra que practiquemos ¿el qué? La justicia. Entonces, primera cosa, el cristianismo es incompatible con las injusticias. Y claro, hablar significa como en este contexto de Hebreos y de Romanos. Decido yo si yo digo que Jesús es el Señor, decían los hebreos, voy a ser perseguido y voy a perder mis posesiones. Mejor vuelvo al judaísmo. Es más fácil, ¿verdad? Abdicar es más fácil. Abdicar a no seguir mis principios, a renunciar a mis principios, renunciar a practicar la justicia. Y esto es básicamente lo que está ocurriendo aquí en Hebreos. Abdicar. Enfáticamente, aquí el autor señala que Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón. Es superior a ellos. Está diciendo algo bien interesante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, yo ya les hablé por Josué, por Moisés, por Abraham, por Isaac, por Jacob. Les hablé por medio de todos ellos y no me hicieron caso. Les hablé por Jeremías, Isaías, Ezequiel, Amós, Abdías. Ya les hablé por medio de ellos. Pero como no me hicieron nunca caso, ahora les voy a hablar entonces mi último recurso, dice el Señor. Voy a utilizar el último recurso para hablarle a la humanidad. Es por medio del Hijo. Es el último recurso que Dios ha utilizado. O sea que Jesús es el último ratio para la humanidad. Para que la humanidad vuelva a creer en el único Dios verdadero. Para que el corazón de la humanidad no se entregue a la idolatría, sino que vuelva al único Dios verdadero, a quien constituyó la imagen visible de Él, que es su Hijo, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Porque en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Decir, ya esto es lo último, ya no hay nada que hacer por la humanidad, dijo Dios. Ya les hablé de todas las maneras y no han querido escuchar mi palabra. Y como último recurso envío a mi Hijo. Y si a mi Hijo no creen, ya no hay nada que hacer por ellos. Por eso ahora es el día de salvación. Ahora Jesús le dice a la humanidad, los amo, no quiero que se pierdan, vengan a mí, búsquenme, porque solo por medio de Jesucristo hay vida y vida eterna. Por eso la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. No hay otro camino. No se llega al cielo ni por Buda, ni por Mahoma, ni por la filosofía, ni por el humanismo, ni por el conocimiento. El único camino es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y el Señor, entendiendo esto, ha pasado por alto los pecados de la humanidad y te dice este día, te perdono, solo ven a Jesucristo, confiésalo. Arrepiéntete de tus pecados, porque sin arrepentimiento ni conversión no puede haber perdón de pecados. Y el único que convence de pecado
es Dios Espíritu Santo. Así que hoy el Señor, en este tiempo de la gracia, le ha pasado a toda la humanidad por alto los pecados, y hay un solo camino por el cual podemos ser salvos, que es Jesucristo el Señor. En consecuencia, Jesucristo tiene la preeminencia en todo y ante todo. Los profetas hablaron, pero Él es superior a los profetas y a los ángeles, y por eso el Padre envió a su Hijo para hablarle a la humanidad como el último recurso, para que la humanidad se arrepienta y venga a Jesucristo, porque solo mediante Cristo hay vida y vida eterna. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, para los hebreos, la carta a los hebreos, para el destinatario, los judíos cristianos, les dice: no se olviden del camino nuevo. ¿Por qué quieren volver al judaísmo? Manténganse en el camino nuevo. Pero no solo es un camino nuevo, les dice Hebreos a los cristianos judíos de ese contexto, sino que les dice, además de ser un camino nuevo, es un camino vivo. Porque Jesucristo es vivo, es el Dios vivo al cual nosotros adoramos y creemos que está por sonar la trompeta, y todo aquel que en Él cree no se va a perder, mas tendrá vida eterna. Así que está animando a los judíos cristianos que vuelvan al camino nuevo y al camino vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, nos quitó el velo de la religiosidad y nos ha presentado delante del Padre sin mancha y sin arruga. Imagínese usted, hermano, viene un ladrón, comete un robo, lo meten a la cárcel, y cuando lo meten a la cárcel lo condenan a 20 años. Viene un homicida, comete ese asesinato, lo meten a la cárcel y lo condenan para 20 años. Pero viene el juez supremo y dice: te perdono por el homicidio que cometiste, te perdono por el robo que hiciste, vas a pagar la consecuencia, pero el perdón lo tienes. Wow, ese éramos nosotros, pecadores, reos confesos, extraviados, no sabíamos distinguir entre la mano derecha y la izquierda, y todo lo que hacíamos era de continuo al mal. Pero ahí donde estábamos llegó el Señor Jesucristo, perdonó nuestros pecados y hoy nos presenta delante del Padre sin mancha y sin arruga, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, el cual tiene la preeminencia en todo, porque Él es la imagen del Dios vivo. Dios ha hablado su palabra absolutamente final en su Hijo. Esto es lo que he tratado de decirles durante todo este sermón. Dios le está hablando a la humanidad la palabra final, y es por medio de su Hijo Jesucristo. Abandonar a Cristo es abandonar a Dios. Cristo es superior a todo lo que hubo antes. La antigua revelación, sus mediadores, los ángeles, superior a Moisés, a Josué y todo el sistema sacerdotal. El pueblo de Dios puede tener completa confianza que en el Hijo de Dios tenemos al sumo sacerdote perfecto, que da a todo el pueblo libre acceso al Padre, porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque sin derramamiento de sangre no puede haber jamás remisión de pecados. Remisión es un término jurídico para decir: te perdono una deuda.